como la mayoría ya son gente conocida de la casa, solo 3 diapositivas de repaso para los que vienen por primera vez o no están tan familiarizados con el concepto. La verdad es que cuando hablamos de prácticas de aprendizaje y servicio solidario, hablamos de una pedagogía que muchos docentes inventan por su cuenta, aunque no sepan que los pedagogos la llaman así. Tiene distintos nombres en distintas partes del mundo. En nuestras universidades tiene nombres muy distintos. Y entonces, dentro de este mar de experiencias que se llaman de maneras distintas, nosotros asumimos que son experiencias de aprendizaje-servicio cuando tienen estas 3 características. Hay una acción solidaria concreta que se trabaja con la comunidad y no solo para ella. Está protagonizada por los estudiantes o en el caso de las organizaciones juveniles por los jóvenes. Y hay una intencionalidad educativa concreta y un planeamiento de no solo qué vamos a darle a la comunidad, sino qué se va a aprender en el proceso. Definiendo un poquito estos 3 términos, desde nuestra historia y perspectiva latinoamericana, nosotros tenemos muy claro de que no todo lo que llamamos solidaridad siempre es lo mismo, ¿no? En un país donde tenemos lotería solidaria y donde a veces hay gente que está bailando y desvistiéndose supuestamente por motivos solidarios, a veces hay que aclarar de qué estamos hablando. Entonces, decimos, una cosa es la beneficencia vertical, en donde el protagonismo está en quien sabe, puede, dona y es bueno y desciende hacia el necesitado. Y esto sabemos que aún con las mejores de las intenciones y las mejores de las buenas voluntades, muchas veces conduce al asistencialismo, al paternalismo y en definitiva a reproducir modelos en donde los más vulnerables son condenados al inmovilismo y a tener que estar siempre esperando que otros se ocupen. En cambio, cuando hablamos de solidaridad auténtica, hablamos de un vínculo horizontal, un vínculo que reconoce en el otro un sujeto de derecho, que reconoce la dignidad de las personas y de las comunidades con las que se vincula y que reconoce también que no sabemos todos todo y que nosotros también tenemos mucho que aprender de los otros, que nosotros nos podemos enriquecer, como sabemos muchas veces mucho más de lo que damos, y en ese sentido hay un reconocimiento en que es más importante compartir que dar, que es más importante construir vínculos y generar empatía y generar vínculos prosociales y coprotagonizar los proyectos que simplemente jugar a ser los superhéroes y los salvadores que llegan para decir yo te voy a solucionar las cosas. Esto es, en definitiva, el modelo de solidaridad que queremos promover en los proyectos de aprendizaje-servicio. Desde, como decíamos, el protagonismo de los estudiantes. Muchas veces hemos hablado en otros seminarios de la escalera de la participación de Roger Hart y de la diferencia que hay entre concebir a los niños y adolescentes como destinatarios, como participantes en proyectos muy lindos, pero que organizamos los adultos, a que sean realmente los protagonistas. A mí me encanta esta foto porque es una escuela que se va a presentar mañana, que están contribuyendo a reforestar un parque nacional incendiado en la Patagonia. Yo no sé si llegan a ver detrás de los arbolitos de la izquierda, están los pies del adulto que está acompañando. Pero el adulto dejó que sea la nena del jardín la que tome la pala. Y la que está haciendo el hueco para plantar su arbolito y para que sea ella la que esté forestando el bosque, es la niñita de la sala de 5 años. Esto es el protagonismo de nuestros estudiantes porque nadie aprende de la experiencia ajena y se aprende de lo que les damos la oportunidad de que protagonicen. Y después está nuestro trabajo con las famosas planificaciones y entonces vemos lo que manda el programa, cómo lo aplicamos y cómo lo vinculamos a la tarea comunitaria, qué contenidos curriculares tenemos que involucrar.
En este caso es una escuela especial que en sus prácticas de jardinería apadrinan a las escuelas de la localidad, van a organizaciones comunitarias y los ayudan a tener huertas. Y entonces este trabajo solidario es al mismo tiempo parte de su capacitación laboral y es parte también de los contenidos curriculares que tienen que desarrollar. Entonces, estos tres grandes rasgos como para ubicarnos, porque muchas experiencias, aunque no se llamen aprendizaje de servicios, si tienen estas tres características, nosotros las consideramos como tales. En general, cuando se presentan las experiencias, y nos va a pasar a lo largo de estos días, lo que es más visible es el impacto que tienen estas experiencias de aprendizaje y servicio solidario en las personas y comunidades de nuestro alrededor. Antes mostramos el mapa de la Argentina, donde están señalados los lugares donde están todas las escuelas e instituciones de educación superior y universidades que en estos años se han presentado al menos una vez al Premio Presidencial de Escuelas Solidarias o al de Prácticas de Educación Superior. A mí me gustaría poner una lupa, al menos en alguno de esos puntitos. Y si pusiéramos la lupa en alguno de esos puntitos, veríamos infinidad de personas que han sido beneficiadas por el trabajo de los estudiantes. Ese puntito naranja es una escuela acá en el barrio de Belgrano, una escuela técnica en donde hacen una óptica solidaria, donde la práctica del taller de óptica está puesto al servicio de personas que no tienen recursos para comprar anteojos y que son derivadas por el hospital de la zona. Y entonces, a lo largo de estos años, hay centenares de personas que han podido desarrollar una vida útil, niños que han podido ir a la escuela y ver el pizarrón gracias a esta escuela. Sería muy interesante ir pasando la lupa, ir contando cuánta gente tiene sillas de ruedas, bastones, elementos ortopédicos, sillas súper sofisticadas gracias a las escuelas técnicas solidarias. ¿Cuántas personas se han beneficiado por programas de forestación, de huertas comunitarias? ¿Cuántas personas han sido beneficiadas por los museos que, surgidos de proyectos de aprendizaje de servicio, están rescatando el patrimonio local? ¿Cuánta gente ha obtenido una vivienda o mejorado su vivienda o ha adquirido condiciones más dignas de vida gracias a la tarea de los proyectos de aprendizaje de servicio? Y estos son solo, estoy pero pasando velozmente la lupa por poquísimos de los miles de puntitos del mapa. Imagínense si pasáramos esta lupa por todos los lugares del mundo donde distintas redes de escuelas, de universidades, de instituciones y organizaciones juveniles y sociales están desarrollando proyectos de aprendizaje de servicio. Yo no me voy a detener en este tema, pero voy a dejarles algunos desafíos, sobre todo para quienes son protagonistas de proyectos. El primero es, qué importante que es que podamos registrar y sistematizar los logros de lo que hacen nuestros estudiantes. Que nuestros estudiantes puedan decir al final del año, plantamos tantos árboles, entregamos tantos anteojos, construimos tantas casas. Y qué importante sería si pudiéramos sumar todos esos resultados y poder ir generando un mapa mundial o al menos un mapa latinoamericano del impacto social de los proyectos de aprendizaje y servicio. Qué importante, y esto es un desafío que hago para las universidades presentes, que pudiéramos investigar el valor agregado que ofrece la participación infantil y juvenil a nuestras comunidades y a nuestras sociedades. Hay países en donde miden el valor económico que implica el trabajo solidario puesto en práctica por nuestros estudiantes. Entonces, me parece que todos hacemos muchísimas cosas que muchas veces no se ven porque no nos prestan atención, pero otras veces no se ven porque nosotros no comunicamos lo suficiente. Y entonces me parece que hay que asumir el desafío de comunicar cada vez más,
Porque yo cada vez que cuento alguna experiencia, alguien me dice, ¡ay, esto tendría que salir en los diarios! Y sí, pero a veces, y yo soy la primera, no escribimos lo suficiente, no mandamos lo suficiente, no bombardeamos lo suficiente. Las redes sociales nos están ayudando mucho en este sentido y me parece que es muy importante que podamos empezar también a enredarnos por temáticas y en este sentido yo los aliento a aprovechar los talleres de mañana para que los que trabajan en medio ambiente, los que trabajan en temas de memoria histórica, los que trabajan en salud, puedan irse poniendo juntos y conectándose. Para los que tienen Facebook, tenemos un grupo, una red de educadores solidarios. Pueden buscarnos y pedir entrar en el grupo. Y a través de ese grupo también es un espacio muy ágil y muy vivo de intercambio de experiencias, de novedades y también de ayuda mutua. Entonces, durante otros seminarios nos hemos detenido mucho en los aspectos de cómo desarrollamos la parte del desarrollo social de nuestros proyectos, cómo abordamos a la comunidad, cómo establecemos redes, cómo diagnosticamos las necesidades. Este año yo quisiera centrarme específicamente en el aspecto del aprendizaje, en el aprendizaje-servicio, porque me parece que estamos en un momento del debate pedagógico en donde realmente tenemos mucho que aportar en un momento de mucha discusión. Esta experiencia que antes les mostraba diciendo, bueno, hay muchísima gente que ahora puede ver gracias a los alumnos de la Thompson, si la miráramos desde los contenidos disciplinares, desde el currículum, desde lo que mandan los programas, desde lo que tenemos que cumplir para cuando venga la supervisión y dejar asentado en el libro de aula, bueno, todas estas asignaturas están involucradas directamente con el proyecto y se estudian, se evalúan y se aprueban en función de lo que se hace en el proyecto. Entonces, nosotros todos tenemos experiencia de que a través de los proyectos de aprendizaje-servicio, los contenidos disciplinares pueden estar involucrados. Pero como decíamos en la introducción, nos están diciendo que necesitamos formar para los saberes necesarios para el siglo XXI. Que no es solo conocer los contenidos que podemos buscar en Wikipedia, buscar en Google y tener más actualizado capaz que lo que sabe el profe, sino que tiene que ver con toda una serie de saberes que nosotros sabemos que están muy vinculados justamente a el navegar las problemáticas que nos rodean. Qué importante que es para esta generación saber trabajar en equipo, saber comunicarse, ser creativo, aprender a resolver problemas. Y también, sí, las alfabetizaciones, la lingüística, la matemática, la digital, la científica, todos esos contenidos son importantes, pero si no están esos otros pilares, solo saber no nos sirve para manejarnos en el siglo XXI. Esa balsa me hizo acordar a otro bote. Esta es una escuela de Mar del Plata que este año no pudo venir, pero que muchos lo conocerán, a Roberto, el docente de este proyecto. Esta escuela hace más de 20 años que utiliza sus conocimientos de química y de biología para monitorear la calidad del agua del arroyo La Tapera, que es una de las principales fuentes de agua potable de la ciudad de Mar del Plata. Los chicos descubrieron los niveles de contaminación que tenía el agua, cómo afectaba a los pozos de agua de sus vecinos. Capacitaron a sus vecinos para cuidar el agua y para cuidar el arroyo y hacen 2 campañas anuales de supervisión y monitoreo y le presentan a las autoridades de la ciudad los resultados. No me cabe duda que estos chicos saben muchísimo de física, química y biología, pero también han tenido todas estas capacidades de ponerse a resolver problemas, trabajar en equipo y comunicar a su comunidad lo que aprendieron. Y por eso decimos que el aprendizaje-servicio sirve para desarrollar no solo los contenidos curriculares, sino también todos esos saberes
que necesitamos para una educación integral. En ese sentido, nosotros podríamos decir que si bien hace ya más de 50 años que se viene trabajando en el tema de aprendizaje-servicio, sigue siendo una innovación educativa. Una innovación en donde hemos encontrado la manera de sacar fuera del aula a los programas académicos y que los contenidos que están en el programa se estudien en clase, pero también se aprendan en el terreno real de la comunidad. Pero también hemos incorporado nuevos contenidos y nuevos temas porque el proyecto nos pedía saber más y entonces tuvimos que incorporar temas que no estaban en el programa, pero que los aprendimos lo mismo. Pero también tuvimos que incorporar nuevas formas y contenidos para la evaluación, porque tuvimos que empezar a pensar cómo evaluamos la participación, qué rol le damos a nuestros aliados comunitarios en evaluar lo que hacen nuestros estudiantes. Y de esta manera también fuimos encontrando nuevas maneras de ingeniarnos para distribuir esos tiempos académicos que son tan rígidos y entonces resulta que tenemos actividades los sábados, que vamos a la tarde, que salimos fuera de hora y de alguna manera volvemos locos a los administradores hasta que encontramos la manera de que el rígido horario del aula se expanda, se flexibilice. Y entonces todas estas cosas que a veces en los congresos de educación escuchamos como lo que se debería alcanzar en la escuela del siglo XXI, nosotros ya estamos de alguna manera flexibilizando y obligando a nuestras instituciones a encontrar nuevas estrategias para el desarrollo de nuevos saberes. Cuando estábamos en la época del primer seminario, me acuerdo que había ido a dar una presentación a una escuela y cuando les mostraba así experiencias de distintos lugares, un profesor me dice, o sea que los libros los usan para saber lo que necesitan para el proyecto, ¿no? Le digo, sí, claro. Y dice, usted dígame si a lo mejor no le entendí bien, pero usted básicamente está poniendo una bomba de tiempo en el sistema educativo. A mí me parece esta idea de la bomba de tiempo por ahí no es muy pacífica, no creo que nos gusten las bombas, pero me parece que da la idea de esta innovación que calladamente, desde la experiencia de lo que cada uno hace con su grupo, con su institución, con su escuela, con su universidad, son innovaciones que muy calladamente están rompiendo el rígido margen de maniobra que nos dejaba la vieja institución educativa del siglo XIX. Yo hice un ejercicio de pensar, por ejemplo, las competencias que la OCDE dice que habría que desarrollar y que los acuerdos europeos dicen que constituyen una educación de excelencia para el siglo XXI. Bueno, la realidad es que si uno toma un buen proyecto de aprendizaje-servicio, todas estas competencias se ponen en juego. Las fotos son de un proyecto que se presentó el año pasado en el seminario. Una escuela especial tenía una alumna cuadriplégica que solo podía mover una mano y que no podía comunicarse de ninguna manera. Entonces le plantearon como situación problemática esta cuestión a la Escuela Técnica de Lomas del Palomar, que inventó, ¿vieron una especie de sillón de Stephen Hawking? Solo que en vez de letras tiene dibujitos, para que esta niña pueda comunicarse con esos 3 dedos que puede mover y que a través de este tablero pueda empezar a tener interacciones. Obviamente, para desarrollar el software, que después difundieron como software libre, para desarrollar todo este dispositivo, tuvieron que investigar, buscar en internet, sacar cuentas, hacer una serie de trabajos que quizás le dieron mucho más trabajo que estudiar para una prueba. Y justamente por eso este proyecto podemos decir, como tantos otros, que desarrolla todos estos saberes que, como muchas veces nos dicen los docentes europeos, tenemos las competencias, pero cuando los chicos están sentados en el aula,
hay muchas competencias que son muy difíciles de desarrollar. En estos días el Foro Económico Mundial hablaba del desarrollo de alfabetizaciones, competencias, carácter, y la verdad es que para nosotros no es una novedad, porque desde el aprendizaje-servicio hace muchos años que insistimos en que no es necesario solo la tecnología, que no es necesario solo las alfabetizaciones, sino que es necesario desarrollar una educación integral. Pienso en el ejemplo de esta experiencia de la Universidad Veracruzana de México. Este es un alumno, primera generación de su familia que llega a la universidad, de un contexto extremadamente vulnerable, que porque la universidad le permitió desarrollar al servicio de la comunidad sus conocimientos, investigó sobre un tubérculo característico de la zona que se llama la malanga. La gente de la región cultiva la malanga y siempre hay excedente de malanga, y entonces él inventó un snack, los dallitos, que es como si fueran bien una especie de papa frita, pero de malanga. Y entonces, con un equipo de compañeros desarrollaron cómo hacer el marketing, cómo hacer el empaquetado, el diseño, la marca y demás. Y de esa manera habilitó la posibilidad del desarrollo de un nuevo producto para que cooperativas de pequeños productores ahora tengan una salida para su excedente productivo. Le cambió la vida a su comunidad, pero también se cambió la vida a él, y ese chico que podría haber quedado marginado, gracias a una universidad pública que lo acogió y le dio un espacio de crecimiento, ahora es un entrepreneur, como se usa decir, ¿sí? Entonces, todo esto, para ir cerrando este primer bloque, es decir, a veces nos dejamos entrampar en las falsas antinomias, en donde pareciera que la calidad educativa se reduce a que hay que saber mucho inglés, matemáticas, ciencia y computación, y que lo nuestro es simpático, pero que no tiene nada que ver. En cambio, lo que nosotros decimos es la calidad educativa que se requiere para vivir y navegar en el siglo XXI exige una calidad educativa integral que los proyectos de aprendizaje-servicio permiten desarrollar en todo su espectro. Tenemos las alfabetizaciones, pero también tenemos las competencias y también tenemos el carácter. Y para esto, y esto sería largo y lo hemos tratado en otros seminarios, hay muchísima bibliografía, hay medio siglo de investigaciones que muestran el impacto de las prácticas de aprendizaje-servicio en el aprendizaje de contenidos, en el saber hacer, en la formación personal y ciudadana. Y estos son argumentos que nosotros tenemos que usar para validar nuestras prácticas. Pero para no engañarnos, tenemos que también ser honestos y decir, no cualquier proyecto solidario produce el mismo impacto. Y las investigaciones lo que nos dicen es que son las prácticas de aprendizaje-servicio de calidad las que realmente generan los impactos. Y entonces, para definir una práctica como de calidad, tenemos que asegurarnos que estos 3 rasgos programáticos de los que hablábamos al principio estén fuertes y estén bien definidos. Que lo que hagamos para la comunidad sea significativo y sea relevante para la comunidad y no solo para nosotros, que efectivamente modifique la realidad, que efectivamente haya protagonismo de los estudiantes y que podamos evaluar los aprendizajes desarrollados. Estos 3 rasgos programáticos, para que estén bien definidos, muchas veces tienen que ver también con otras 2 cuestiones que los especialistas llaman la intensidad y la duración de los proyectos. Alguien me mostró una foto ayer de una universidad que no voy a nombrar, que tenía carteles anunciando su programa de voluntariado que decía voluntario por un día. Media hora de tu tiempo es una sonrisa para la anciana de la foto.
Está muy bien dar media hora de tu tiempo, pero todos sabemos que no se cambia el mundo en media hora. Entonces, un proyecto de calidad quizás puede empezar con una actividad motivadora de mediodía o de una jornada, pero para que sea un proyecto serio necesita que tenga duración y que el compromiso tenga la intensidad que se requiere. Esto puede variar muchísimo según los proyectos. Un grupo de estudiantes de ingeniería en 2 meses renovó los sistemas informáticos de un hospital y le cambió la vida al hospital en 2 meses. Otros proyectos llevan años, pero se necesita el tiempo que se necesita, ni menos ni más. Y finalmente, lo que un número creciente de investigaciones está mostrando es que hay un vínculo muy importante entre la relevancia de lo que hacemos en la comunidad y la profundidad de lo que se aprende. Todos sabemos que si hacemos una campaña en donde estamos recolectando alimentos no perecederos, no necesitamos saber mucho para hacer eso. Y que tampoco es muy relevante la ayuda que hacemos porque enseguida se terminan. En cambio, si hacemos proyectos más complejos y con mayor impacto, estos suelen generar mayor motivación de los estudiantes, mayor vínculo con la comunidad y un círculo virtuoso de reforzamiento de los aprendizajes mucho más fuerte. Bueno, ¿cómo pasa esto del aprendizaje? Pasa de maneras distintas y no se aprende lo mismo en todos los proyectos. Se me ocurrió comparar el proyecto que les conté de los que hicieron el software para la alumna discapacitada con una escuela de Bariloche. No sé si están los de Cumarc. ¿Vinieron los de Cumarc? No. Bueno, ahí está, muy bien. Bienvenidos. Bueno, sus chicos hicieron una aplicación para prevenir que los turistas que llegan a Bariloche se pierdan en la montaña y para ayudarlos a ubicarse en los senderos de montaña. Bueno, Bariloche, para los que no son argentinos, es uno de nuestros centros turísticos de montaña más importantes. En estos 2 proyectos aprendieron programación, aprendieron de nuevas tecnologías, desarrollaron el saber hacer y desarrollaron los valores solidarios y de la ciudadanía. Pero en un caso están especializándose en temas de discapacidad e inclusión y en el otro caso trabajaron temas de medio ambiente y de prevención de accidentes. Una de las cosas interesantes que pasa es que cada proyecto de alguna manera genera su propio currículum, genera sus propios saberes especializados. Y en este sentido, y esto yo no soy una especialista e invitaría a los que son especialistas en nuevas tecnologías a que por ahí empiecen a investigar el tema, me parece que para una generación que es nativa del mundo digital y que tiene un océano tan inconmensurable de información a su servicio, la capacidad de recortar cuál es la información significativa para la acción es una competencia esencial. Y en ese sentido, un proyecto de aprendizaje-servicio también nos sirve para hacer este ejercicio de decir qué es lo que necesito exactamente saber, cuáles son los conocimientos que son significativos y relevantes en función de modificar la realidad. No porque lo manda el programa, no porque se usa, no porque es el tema que le encanta al titular de la cátedra, sino porque es un tema efectivamente relevante.